En este segundo momento de este Open Space podremos tener la oportunidad de experimentar lo que es la implementación práctica de este tema. Y como lo anunciaba al principio nuestro primer especialista, avanzaremos entonces con la exposición de Alex Cabrera. Él es un ingeniero que nos acompaña desde Chile. Él estudió ingeniería en la Universidad Técnico Real de Estocolmo, en Suecia, donde también ejerció como director de la Escuela de Ingeniería y vicepresidente del Fondo de Cooperación Chile-Suecia. Ha recibido premios de innovación tecnológica ICT Prize de la Unión Europea y el Ratón de Oro para el Producto del Año en Suecia, al igual que la Medalla de Oro con distintivo rojo individual del Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo de España. Y al final tendremos la intervención de la doctora Rocío Ponce, que también estará acompañando este espacio al final. Entonces le damos la bienvenida a nuestro ingeniero Alex Cabrera con su presentación. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias. ¿Tenemos ánimo todavía? ¡Ay, qué genial! Bueno, yo voy a hablar algo que es un poquito diferente a la medicina. Voy a hablar de ingeniería y de analítica de datos, porque en la práctica hoy en día hablamos bastante de inteligencia artificial, pero voy a empezar con estas cositas, porque siempre las llevo. Son dos gadgets que me encantan. ¿Las han visto? ¿Se acuerdan de ellas? Claro. Este no sé si es que este es un PDA, le llamaban PDA, se llamaba PDA en mi tiempo, Personal Digital Assistant. Y es prácticamente como un celular, pero no tenía conexión en realidad, tenía Wi-Fi, al menos. Y de estos dos se juntaron y se hicieron el celular normal. Pero en la práctica, la tecnología ha ido avanzando un montón, bastante. Y en ese ámbito, nosotros como profesionales de la salud, necesitamos, en cierta manera, conocer el ámbito en general y qué es lo que mueve la tecnología. Porque finalmente, ¿cuántos de ustedes han abierto alguna vez un computador? ¿Abierto, destapado? Yo creo que muy poco, ¿cierto? Lo usamos. Usamos las cosas, pero no sabemos qué es lo que está detrás, ¿cierto? Y pasa lo mismo con la inteligencia artificial. Todos hablamos de inteligencia artificial, pero no sabemos qué es lo que está pasando ahí atrás, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que pensar que estamos cambiando, todo está cambiando, y ese cambio en particular tiene un efecto de transformación, ¿cierto? Entonces, todos nosotros que trabajamos en la seguridad y salud en el trabajo como tal, tenemos que transformar. Y eso es lo que decía un profe. Decía que hay que tratar de ir a la luna porque si uno falla, porque uno se equivoca en tecnología y en todas estas cosas y uno puede hacer proyectos y generar distintas concesiones, puede que uno llegue a las estrellas. Y en ese sentido se considera y creemos que todos nosotros somos agentes del cambio. Si nosotros logramos que una persona acá cambie la forma de trabajar, no la normativa, no lo que estamos buscando, no los agentes de riesgo. Quizá hay cosas nuevas que se van descubriendo, pero si logramos digitalizar algunas partes del sistema de gestión, de tal manera que podamos encontrar esos patrones que hoy día están ocultos o que no alcanzamos a revisar, porque en realidad, si uno mira, uno puede hacer bastantes cosas con la Excel también. Si uno logramos automatizar alguna de estas cosas, somos agentes del cambio. Y ese agente del cambio va a generar que podamos llevar a cabo algunas cosas. Hola y muy bienvenidos a la 29 semana de la salud ocupacional. Te comento que puedo usar diferentes tonos de voz e idiomas para cualquier comunicado que desees realizar. I can speak English and other languages. I could also be an American-speaking person. En realidad, este es un avatar sencillo utilizando inteligencia artificial. A continuación vamos a ver cómo llegamos desde la estadística hasta esta inteligencia artificial. ¿Y cuáles son las posibilidades que tenemos en torno a nuestras labores?
Hace un tiempo escuché una charla donde se comentaba que el suicidio era un factor importante a resolver y que adicionalmente era muy difícil para los jóvenes llamar a la línea de apoyo emocional, ya que no desean contarle sus problemas a una persona que no conocen, especialmente cuando están en una situación difícil. Ayer también escuché cómo Sura estaba trabajando con inteligencia artificial para lograr tomar decisiones informadas, así como lo están haciendo empresas con las cuales he conversado, como Argos, Yara, y Contec, Avianca, entre otros. Si se dan cuenta, este tipo de avatar nos enfrenta a varias preguntas en realidad. Al final vamos a hablar un poco de la ética, pero ¿qué sucede? Muchos nos hacemos la pregunta si es que esto está cambiando tan rápido y que finalmente si tenemos que aprendernos la normativa, si es que alguien nos va a hablar de la normativa en formato persona, y lo puede sacar de las mismas bases de datos o bases de conocimiento que existen. Entonces, en este sentido, ¿no se pasa? Vamos a ver, 2 segundos, me pasé. En este segundo, todos hablamos de inteligencia artificial y no sabemos cómo comenzar. Pero la verdad es que no están solos, porque tampoco, incluso nosotros no sabemos por dónde comenzar. Si es que es lo que tenemos que estudiar, si es que la información que está del sistema de gestión o de la 0312 dentro de un chat GPT es realmente correcto o me va a contestar una cosa diferente. Si yo busco agente de riesgo, ¿qué me va a contestar? ¿Me va a contestar de acuerdo a la normativa colombiana, la normativa chilena? ¿Cuál normativa es la que me va a tomar? Entonces, esto viene impulsado por muchas cosas. Esto viene impulsado porque todo el tema computacional ha ido cambiando. De hecho, dice la ley de Moore, no sé cuántos los conocen acá, pero se dice que cada 2 años se multiplica la cantidad de transistores que tienen los procesadores. Y esto Intel, en los computadores, dice que se va a mantener hasta el 2030 mínimo. O sea, la planificación es que la cantidad de procesamiento es increíble. Entonces, claro, lo que no está, quizás, es el conocimiento de lo que nosotros hacemos día a día. Las evaluaciones, la información, eso no está, porque eso está en las empresas, en las instituciones, en las organizaciones, está esa información. No existe en ChatGPT esa información, salvo que alguno la haya entregado por equivocación y entregó una investigación de algún incidente y se la pasó a ChatGPT en una versión 3,5 y ahí quedó esa información para aprendizaje de otras cosas. ¿Y uno puede encontrar la información? Es probable que sí, es probable que se pueda encontrar, dependiendo de qué es lo que estén utilizando para hacer esto. Entonces, la inteligencia artificial como tal, o como le llaman machine learning, el aprendizaje de máquinas y el aprendizaje profundo, es parte de eso. Y después vamos a ver inteligencia artificial general, que es cuando ya empiezas tú a conocer, cuando las máquinas ya tienen y pueden redactar y conocer algunas cosas. Y bueno, esto también impulsado con que todas las cosas se van a conectar. Vamos a ver el contexto. Si yo estoy entendiendo, y aquí escuchaba anteriormente enfermedad general y enfermedad laboral, ¿qué pasa si es que yo tengo una fábrica en un entorno en donde existen ciertos tipos de emisiones? ¿Qué pasa si es que, cuánto de eso es parte del ámbito? Hoy día hay 18.000 millones de equipos conectados que se podrían utilizar para mejor deducir el contexto en el cual los centros de trabajo y las personas se encuentran. Entonces, esa información se va a empezar a conectar. El Internet de las cosas, ¿cómo le llaman? Medición de temperatura, medición de distintos tipos de mediciones ambientales. Entonces, esto está manejando que toda la información se esté subiendo a la nube en alguna parte. ¿Y de qué manera nosotros vamos a poder utilizar esa información? También tiene que ver con el contexto en la cual la gestión del riesgo como riesgo total de las empresas también se está mirando por todas las organizaciones. Las aseguradoras propiamente tal de riesgos laborales, por ejemplo, también miran contexto. En varias partes del mundo están mirando qué es lo que más se puede hacer para poder comprender qué es lo que deben y
cuáles son las actividades que pueden promocionar para que tengamos un mejor uso de los recursos que existen. Porque la dificultad está en cómo vamos a utilizar esos recursos, cómo presupuestamos para el próximo año, cuáles son las cosas que podemos hacer, porque hay recursos limitados. Y eso es así en todas las organizaciones. Entonces, entendiendo esto, tenemos 3 cosas que son importantes, más una que viene después, que es el almacenamiento. Hay grandes cantidades de almacenamiento. Toda la información, todo podemos almacenarlo. Incluyendo la data histórica, podemos tomar, transcribir todo lo que es papel, que es la digitalización, es lo que uno puede hacer. Digitalizar es básicamente llevar desde el papel a lo digital. Y en ese caso tenemos grandes cantidades de almacenamiento. Es muy barato, no es un impedimento almacenar hoy en día. Tenemos el procesamiento computacional que ayuda a que ese almacenamiento se pueda transcribir. Vale decir que esa información que hoy día está en papel se puede automatizar. Como con inteligencia artificial, vamos a ver algunas de esas cosas después. Y después está el Internet, que podemos juntar distintas fuentes para lograr hacer todo tipo de actividades. Y después están las lagunas de datos, y no sé si es que alguno de ustedes ha escuchado hablar de lagunas de datos, porque vamos a hablar de datos y de información, grandes cantidades de información, y es así como se ha ido mejorando la predicción en torno a las radiografías, por ejemplo. Cómo ir evaluando si es que una persona puede que a futuro tenga cáncer de alguna característica o no. ¿Eso qué es lo que es? Procesamiento de imágenes. Grandes cantidades de procesamiento de imágenes. Y llegan todos a una laguna de datos en donde se empieza a juntar la información. Y como ven, hay distintas vertientes que llegan a una laguna de datos. Y si es que uno tiene poca información, va a ser una laguna que es pequeñita. Y si es que tiene mucha información, puede que llegue agua de distintas vertientes y pueda integrar información. Eso es lo que es una laguna de datos y las empresas la están construyendo hoy. Eso es integrar la información, digamos. Por tanto, sabemos si es que estamos tomando las decisiones adecuadas, si es que son decisiones informadas. En todos los casos nosotros sabemos cuál es el nivel de riesgo a la cual una persona está expuesta como tal. Quizás podemos hacer una evaluación, la fotografía del momento, y sabemos cómo esto va cambiando de forma continua. La tecnología va avanzando, las cosas se van conectando, la información se va juntando, por tanto, es probable y es posible que se pueda ir haciendo una conexión continua a esta información y se pueda sacar datos que son relevantes para mejor entender la información y encontrar el camino. Entonces, muchas veces uno dice, bueno, tengo este punto, que este punto es algo que sucedió. Digamos que tienes alguna patología o algo que sucede en un lugar en particular. Pero como la información es solamente de ese centro de trabajo o ese lugar en particular, puede que cuando uno mira solamente esa información no tenga conexión con nada. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el origen de esto? Pero puede que exista un camino. Y normalmente uno puede conectar distintas fuentes de información y distintos tipos de información para lograr comprender, para ver si es que existe alguna fuente en particular. Porque cuando miramos la fuente, pero puede que haya existido alguna fuente, puede que exista una fuente que es el origen a justamente esa patología. Y eso es el camino que de una u otra forma intentamos buscar. Y por tanto, cuando se desarrollan este tipo de sistemas, uno habla de que tienes tres elementos. Primero, son los sistemas. Y los sistemas que son bastante flexibles en términos de poder almacenar información de distintas características, porque si hablamos de ausentismo, si hablamos de reincorporación laboral, todo tiene que ver con información en la cual uno sube esta información a algún sistema o simplemente integra fuentes de datos que uno tenga, porque la fuente de información puede ser un Excel, perfectamente. Y luego uno dice que tiene herramientas que son útiles para hacer ese tipo de análisis. Power BI lo conocen muchos, es muy conocido para hacer análisis.
Excel, obviamente, se pueden hacer análisis en Excel y después, recién después que uno pueda hacer eso, uno empieza con inteligencia artificial. Y existe otro concepto que se llama ciencia de datos. Y en términos de ciencia de datos, la inteligencia artificial como tal, vamos a definir todos esos conceptos porque son diferentes. Lo que nosotros vamos a hacer, en realidad, tiene que ver con la ciencia de datos. Porque la ciencia de datos tiene un componente que es diferenciador, que tiene el conocimiento. O sea, medicina laboral es conocimiento sobre la cual se trabaja la inteligencia o el aprendizaje automatizado de las máquinas. Sin ese conocimiento uno puede sacar cualquier cosa. Las máquinas no van a entender. Puede que uno esté mirando una imagen, una radiografía, pero si no se sabe interpretar eso, va a ser difícil comprenderlo. Y siempre vamos a trabajar con dos tipos de datos. El primer dato tiene que ver con datos estructurados y datos no estructurados, para lo cual los datos estructurados son toda la información que tiene que ver con Excel, fuentes, etc. Y los datos no estructurados son imágenes, textos, voz, que es lo que ustedes escriben cuando desarrollan algún tipo de información. Y es cuando empieza uno a trabajar estos datos, es donde encuentra los análisis. Rocío más adelante va a hablar justamente de estos análisis, en donde uno trabaja con un concepto que se llama data storytelling. O sea, el poder resolver cómo es que vamos a contar la historia del paciente. Y tiene que tener algún tipo de flujo de información en la cual uno pueda ir encontrando la información de manera adecuada. Como por ejemplo, en estos casos tiene que ver con la responsabilidad de un área, por ejemplo, o algún tipo de responsabilidad. Entonces, uno puede ir encontrando distintos tipos bueno, esto es estadística, ¿no? Uno va encontrando distintas temáticas que son importantes de entender y después uno empieza a mirar otro tipo de información basado en analítica que es un poco más avanzada, porque hoy día casi todos trabajan en analítica descriptiva, o sea, modelos estadísticos. Y luego de la analítica descriptiva pasamos a la diagnóstica, ¿cierto? ¿Qué pasó o por qué pasó? Y después empezamos a predecir qué va a pasar y prescribir finalmente. Entonces, todos estos pasos tienen que ver con que uno primero pueda resolver el primero para poder seguir a los siguientes. Y este es un ejemplo de cómo uno va viendo la transición entre los modelos estadísticos que tiene la empresa y la analítica que es un poco más avanzada. Si ustedes se dan cuenta, normal, 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 está en tres partes diferentes. Son datos que se consideran diferentes para este análisis como tal. Pero para un modelo de lenguaje natural es lo mismo, lo entiende igual. Normal o casa, apartamento es exactamente lo mismo para un modelo, entonces lo consideraría como 13, ¿cierto? Entonces es así como uno puede ir trabajando con la analítica para descubrir patrones, anomalías, verificar la calidad de la información. Porque hay muchas veces que puede que uno haya escrito mal algo. Y ese escrito mal puede que diga, escribí 100 o 200 o 1000, me equivoqué con un 0. Todos esos datos se tienen que limpiar y era lo que preguntaba al principio Manuel. Era, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero tenemos que comprender que la calidad de los datos que tenemos es la adecuada. Y una vez que tengamos esa claridad y estructuremos bien la información y la estructura organizacional y lo que queremos buscar está ya resuelto, podemos empezar a encontrar relaciones entre la información. Todos estos pasos son parte de lo que tenemos que hacer porque calcular y anticipar el riesgo es algo complejo, pero tienes que también trabajar con las preguntas que se van haciendo en cada paso. Y esto tiene que ver con cómo hacemos las preguntas. O sea, tenemos que, por ejemplo, reclasificar algo. Normalmente las ARL clasifican. Pero internamente, si tenemos algún tipo de levantamiento de información internamente en las compañías, ¿cómo es que sabemos si es que eso se está clasificando de manera adecuada? ¿Es una condición? ¿Qué tipo de condición? Quizás falta algo de la descripción.
uno puede distinguir si es que la clasificación es adecuada. El procesamiento del lenguaje, yo puedo sacar del mismo texto, puedo sacar más información que es adecuada. Y así uno puede ir trabajando con la información y el filtrado de la información para a futuro poder hacer simulacros de esta información y modelado que es adecuado para lograr un avance sustancial en encontrar patrones que son importantes de conocer. Bueno, hace 5 años atrás, Gartner dijo, vamos a tener inteligencia artificial como elemento importante. Si es que miramos hoy, 2023, están hablando de algo que se llama inteligencia artificial adaptativa. Están hablando de superaplicaciones. Entonces, el ciclo de desarrollo de las aplicaciones y por qué tenemos que montarnos nosotros en ese tren es porque el ciclo de toda esta tecnología va avanzando y es importante que podamos resolver las dudas que tengamos cuando se nos presenta sistemas de información. Porque ustedes al digitalizar van a tener que tomar decisiones sobre qué es lo que van a elegir y por cuál camino van a llevar a la organización a resolver los temas de vigilancia, ¿cierto? Si es que no los tenemos claros nosotros, obviamente que vamos a tener que resolver primero el conocimiento, por ejemplo, de los sistemas de inteligencia artificial adaptativa. Y eso es básicamente que constantemente se van a ir adaptando los modelos para que sean resilientes al cambio, como por ejemplo lo que pasó en la crisis sanitaria hace poco, COVID. Entonces, ¿cómo es que yo voy a trabajar si es que tengo una situación en particular? Ingreso esa información y recibo un resultado. Por ejemplo, este es un ejemplo. Un sistema de aprendizaje. Las inducciones se van a probablemente dividir en partes y se van a ir generando las preguntas y la capacitación de acuerdo a lo que el alumno pueda aprender, de acuerdo a su forma de trabajar y su progreso. Entonces van a interactuar y ustedes como vieron ese avatar, muchas de estas cosas es muy probable que se vayan, se dice que el 70%, se vayan automatizando con este tipo de herramientas. Y es parte de lo que viene en la digitalización de los procesos de seguridad y salud en el trabajo. Así como también que las aplicaciones, ya no van a haber tiendas como tal de aplicaciones en donde uno va a trabajar con una aplicación y uno va a tener que trabajar solamente con esa aplicación, porque la forma en la cual se desarrolla todo va a cambiar por funcionalidades. Entonces uno dice, yo tengo un documento y necesito que me procese ese documento. Necesito saber si es que esos 100 exámenes ocupacionales tienen o no algo que a mí me interesa descubrir. Entonces yo digo, bueno, estos son mis agentes, estos son los exámenes, hago el cruce entre estos dos y descubro patrones que son importantes para mí y me los lista de una u otra forma según lo que uno desee sacar. Un listado en tabla, un listado con información en particular, etc. Entonces, eso se puede solicitar a los distintos modelos. Y, por tanto, cuando hablábamos de ciencia de datos, ese conocimiento lo tienen las personas. Voy a dar un ejemplo de una imagen. Inteligencia artificial se compone de aprendizaje automatizado, por ejemplo, cuando uno dice, quiero comprender si esto es un ojo. La máquina va entendiendo que es un ojo, es un ojo, es un ojo, porque ve los contornos. Machine Learning hace eso. Un Machine Learning dice, entiendo que es un ojo, entiendo que es una boca, y uno va juntando varios de estos hasta que uno dice, esto es una cara. Eso empieza a ser Deep Learning, y cuando uno junta varias cosas más, funcionalidades, o sea, algoritmos, está una cara sonriente. Y pasa lo mismo con todas las cosas. Entonces, inteligencia artificial como concepto incluye más cosas. Y en este sentido, los datos es súper importante tenerlos, porque si es que uno no está entrenando estos modelos, no tiene los datos, es difícil que estos se puedan entrenar cada vez mejor. Entonces se necesita un componente humano todavía para esto.
Y la ciencia de datos es ese componente humano que es específico para lo que es salud. Entonces, cuando uno trabaja con ciencia de datos, todo este camino, este recorrido, comienza con distinguir la verdad de la información. McKinsey dice que 9 de cada 10 proyectos no llegan a productivo en inteligencia artificial. Esto lo dijo el 2020. Y eso yo creo que es así. O sea, y no está mal, o sea, es parte del aprendizaje. Es parte del aprendizaje y cada vez se está haciendo esto de manera más adecuada. Entonces aquí hay algunos ejemplos de cómo aumentar la probabilidad que un proyecto de inteligencia artificial pueda funcionar. Proyectos pilotos, crear un equipo interno de inteligencia artificial, obviamente, para poder conocer, a pesar de que uno no tiene todas las competencias, pero podría ser algunas partes de un equipo de inteligencia artificial y proporcionar formación en inteligencia artificial en las empresas, a pesar de que no sea el tema principal para la persona. O sea, de la misma forma que a nosotros nos capacitan en seguridad de la información, en ciberseguridad, pasa lo mismo con inteligencia artificial, porque existen tantas herramientas en Internet que uno se puede equivocar y entregar la información en donde uno no debe. Entonces son todos esos temas que debemos resolver como empresas y organizaciones para poder trabajar con temas de inteligencia artificial o machine learning en realidad. Bueno, y es así como esto empieza a pasar lo mismo si es que uno tiene la información, tiene los algoritmos y uno dice quiero crear grafos de conocimiento y uno empieza a trabajar con los grupos de exposición similar. Entonces, cómo es que yo encuentro patrones que están asociados o información que está asociada a una planta, tipos de eventos, tipos de capacitación, tipos de trabajo, tipos de labores. Entonces uno empieza a agrupar información de tal manera que uno pueda extraer esa información de manera adecuada y encontrar las relaciones entre estos. Y quizás uno va a encontrar en más de una ocasión algo que era diferente. Voy a sacar, ahí está. ¿Sí? Súper. Bueno. Existe una metodología que la pueden buscar, que es CRISP-M de IBM. Se puede buscar en Internet, de cómo desarrollar una iniciativa de datos. Es sencilla, uno puede utilizar otras obviamente, pero es justamente comprender el negocio, comprender los datos, preparar estos datos para que estos datos sean adecuados para el procesamiento, modelar de acuerdo al conocimiento que tengamos y luego de eso ir evaluando y desplegar este modelo para que uno pueda entregar toda esa información continuamente a ese modelo. Ese proceso es el que uno puede trabajar de tal manera que el proyecto salga adelante de buena manera. Y así cuando vamos a pasar un poquito, ¿cuántos de ustedes han ocupado ChatGPT? ¿No? ¿Ninguno? ¿ChatGPT? ¿Alguno? ¿Sí? Varios. Hartos. Bueno. Entendiendo que aquí hay varios que ocupan ChatGPT, los modelos estos son diferentes. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay modelos de lenguaje. Aquí está GPT-3. No sé si se ve allá, no se ve esta cosita. Bueno, GPT-3 tiene 175 billones de parámetros. Y eso significa que es la cantidad de información que tiene para poder contestar. Y dentro de eso está la legislación colombiana probablemente, porque está hasta el 2022 tiene información. Y como tal, uno tiene que saber preguntar, porque uno dice, bueno, ¿cómo es que funciona? Primero tiene un contenido, y ese contenido puede ser información, hechos históricos, recetas de cocina, pero también tiene un contexto, la época, el tiempo, y tiene una confiabilidad. Mientras más personas hayan dicho que es confiable, mientras más se haya indicado que es confiable esa información, mejor va a ser el resultado de confiabilidad. Entonces, siempre ocupan esos parámetros. Y con esto uno puede preguntarle a estos modelos. Y estos modelos, como tal, por ejemplo, se ocupa algo que se llama prompt. ¿Y por qué tomo esto? Porque son temas que están hoy día saliendo. Cuando ustedes busquen prompt de cómo preguntarle a estos modelos,
porque puede que le tengan que preguntar algo en particular acerca de una norma o al menos definir ciertas cosas. Responde bastante bien. Y estos prompts como tal son la indicación para conformar cómo es que debe responder la máquina. Entonces uno dice, bueno, yo diseño la pregunta y esa pregunta, de acuerdo a cómo yo la haya diseñado, es cómo me va a responder. Quiero que me responda un texto, quiero que me responda una tabla, una cantidad de temas. Entonces se puede empezar a utilizar para distintas cosas. Es así como existen distintos modelos que se pueden utilizar también, modelos que son generales, como GPT. ChatGPT es un modelo general que puede contestar distintas cosas, pero hay también algunos especializados en medicina en particular, en salud, para temas de salud. Y hay otros que son controlados, o sea, específicos para una característica, por ejemplo, para escribir poemas. Si uno busca en Internet, quiero escribir un poema con inteligencia artificial, es muy probable que uno haya llegado a un modelo también que pueda ser entrenado justamente para eso. Y es así como es muy probable que estos modelos controlados, que muchas empresas van a empezar a dejar de utilizar los modelos generales porque muchos de ellos se indica que esos no guardan información, pero se ocupa esa información obviamente también. Entonces, hay que ver bien cómo es que la empresa va a trabajar con esos modelos y muchas empiezan a crear sus propios modelos en sistemas que son más controlados, ¿cierto? En donde ingresan sus procedimientos, su propia información, sus modelos de trabajo, su estadística de accidentabilidad. Entonces uno puede tener una memoria preventiva que es mucho más amplia para la empresa. Entonces, para generar un buen prompt, vamos a hacer un ejemplo. Siempre dice GPT que hay que ser respetuoso, no entregar información personal o privada y hay que probar. Entonces, soy médico laboral y necesito que me pueda entregar los requisitos de salud relacionados con la norma colombiana y en este sentido quiero una tabla. Entonces, si ustedes se dan cuenta, uno tiene que decir a qué me refiero, quién soy, cómo es que quiero usar la información, cómo requiero que esta venga de vuelta y quizás dar un ejemplo también. Entonces hay ciertas metodologías para poder hacer el prompt. Y obviamente que me contestó esto que está acá, pero si se dan cuenta, no me contestó los artículos, no me contestó las indicaciones que yo necesitaba como tal y después le pregunté y no me lo quiso dar. Que es una diferencia a lo que hacía anteriormente. Antes sí contestaba, ahora no lo está contestando porque no quiere equivocarse y dice, ¿saben qué? Mejor pregunte la legislación y la fuente de origen. Porque al principio estaba entregando, y vamos a verlo al final, estaba entregando información de fuentes y la fuente la inventaba. Entonces, si es que ustedes han ocupado GPT y han preguntado a la fuente, puede que, no digo que es así, pero puede que esa fuente haya sido inventada. Porque tiene un nivel de invención bastante grande. GPT en realidad y todos los modelos de lenguaje, yo creo que muchos van a trabajar con modelos a futuro de este tipo, tienen la capacidad de encontrar las palabras en distintos lugares del espacio y juntar eso para dar una respuesta. Entonces, a veces no encuentra bien, a veces se pierde. Y lo mismo también, los mismos ejercicios para salud mental, y era lo que estábamos hablando al principio, hay temas que son delicados, temas de todos los factores psicosociales, en donde quizás los jóvenes, por ejemplo, hoy en día no llaman a las líneas de apoyo emocional, justamente porque tampoco quieren expresar todo. Entonces, sí hay se están haciendo ciertas pruebas para poder lograr tener algún bot que vaya contestando de manera natural. Y estuve preguntándole, oye, ¿cómo te llamas? Le pedí hablar de algo y a pesar de que me dijo que no al principio, después me dijo que sí podía hablar conmigo. Y así me fue comentando todas las cosas que a mí me gustaban. Entonces, al final, tenía clarísima la película de lo que me gustaba, lo que no me gustaba, y además se puso un nombre después. Entonces, en sí, uno mientras más va, tiene cierta memoria. Lo que pasa con estos modelos es que la memoria como tal, los modelos van creciendo en memoria, pero antes no tenían la posibilidad de conocer cuál era la pregunta anterior que yo le había hecho.
Entonces, eso ha ido mejorando y se está haciendo cada vez mejor. Por ejemplo, cuando uno... SACO se refiere a la ley en el grado 20.949 en Chile, que modifica el Código del Trabajo para reducir el peso de las cargas de manipulación manual. Esta ley establece que el peso máximo permitido para levantar manualmente una carga es de 25 kilogramos. El objetivo de esta ley es proteger la salud y seguridad de los trabajadores, evitando lesiones y enfermedades relacionadas con la manipulación de cargas pesadas. Entonces, ¿qué se intentó acá en esto? Se intentó... Perdón, me pasé. Se intentó trabajar con un modelo que se le entregara algún tipo de información, y puede ser cualquier tipo de información, de tal manera que me pudiese empezar a contestar. En este caso era la ley minera, la ley chilena de la ley del trabajo y algunas otras legislaciones, entonces algunos procedimientos, entonces contesta acerca de eso. No siempre contesta bien y a veces contesta, dependiendo de cómo se configuran estos tipos de sistemas, puede ir contestando otras temáticas. Y si se dan cuenta, los robots conversacionales están en Japón hace harto tiempo, pero toda la base de esto también tiene que ver con esta necesidad de poder ir trabajando sistemas que son autónomos para ciertas labores. Por tanto, esta es la última lámina. Nosotros, de todas maneras, respecto a todo esto que hemos hablado, tenemos una alta responsabilidad de definir cómo, cuál y de qué manera nosotros vamos a entregar esta información y de qué manera vamos a entrenar estos modelos. Y estos modelos como tal, ¿qué pasa si se equivocan? ¿Qué pasa si es que son interpretables? Existen ahora algunos papers que están trabajando no solamente con el entrenamiento, sino que están trabajando con el desentrenar estos modelos. ¿Con qué? Con la información privilegiada. ¿Qué pasa si es que yo, por equivocación, ingresé un listado de personas con una cierta patología? ¿Cómo lo saco de ahí? Porque después sobre ese modelo se entrenan otras cosas más. Entonces es complejo ir sacando la información porque esa es base para muchos otros tipos de entrenamiento. El sesgo y la equidad. Si es que yo ingreso, esto les pasa en Facebook, no se dan cuenta, en Instagram también. Uno mira un solo anuncio de algo y empiezan a salir varios anuncios de eso, ¿cierto? Y pasa lo mismo con la información. Si es que yo empiezo a ingresar información específica de algo en particular, de una legislación, me va a contestar acerca de eso. Si empiezo a ingresar información de una patología en particular o de un agente de riesgo en particular, quizás no me va a tomar en cuenta a los otros. Entonces hay que ver bien de qué forma el sistema es equitativo en la respuesta. Había muchos ejemplos, no sé si que vieron algunos, muchos ejemplos en internet en donde pedían describir a una persona adulta en un país en particular o un trabajador de la construcción y mostraban lo que había aprendido el modelo y podría ser algo que tiene un sesgo, ¿cierto? Entonces, de la misma forma, estos modelos se pueden entrenar con el sesgo. Y también existe legislación que ustedes pueden ir viendo, normativa, la regulación de la Unión Europea, el acto número del 2021, que ustedes pueden descargar y ver y mirar cómo es que la inteligencia artificial va trabajando en esos puntos. Y finalmente, les quería dar las gracias y darle el paso a Rocío, que va a mostrar algunas cosas que están relacionadas con cómo se hace esto en la práctica y cómo es que la analítica lleva desde los formularios hasta el análisis y la búsqueda de la información. Rocío. Bueno, hola a todos, muy buenas tardes. Como bien dijo Alex, yo me paso a la parte práctica. La idea es que podamos ver un poquito cómo nos transportamos a todo lo que es teórico, cómo llevamos un proceso de implementación, cómo hoy día traspasamos todo el proceso del Excel a digitalizar estos datos en el área de salud, cómo llevamos toda la parte de vigilancia médica. Pero antes de eso, les voy a presentar un código QR. ¿Cuál es la finalidad de este código QR? La idea es que ustedes se logueen en el código QR,
van a ingresar un formulario. Este formulario propiamente tal les va a traer información, tienen que poner su correo electrónico, les va a pedir datos personales respecto a no nombre, sino que edad, antecedentes también de alguna enfermedad, algún ausentismo que hayan presentado. La idea de esto es que en base a esta información que ustedes estén llenando en este código QR, veamos al final de la sesión cómo esto se refleja en la analítica y podamos también conversar respecto a cuáles son los datos que vamos visualizando, qué es lo que vemos de esta analítica y lo podamos ver en vivo con la información que ustedes nos van a proporcionar. Así que les voy a pedir que antes de iniciar mi presentación se logueen, hagan su formulario, llenen los datos para que al término de esta presentación podamos discutir un poco respecto a lo que nos va a arrojar la analítica propiamente tal. Así que para que comiencen a loguearse. Qué importante que van a ver en el formulario, van a ver que hay rangos de edad, no van a poder digitalizar solamente su edad. ¿Por qué pusimos rangos de edad? En el fondo para poder estandarizar un poquito la data. También van a visualizar que cuando ingresen su peso está en kilogramos, no podemos ingresar ni puntos, sino que también con la finalidad de no equivocarnos en esos datos y podamos tener datos más estandarizados. Lo mismo con la estatura, va a estar en centímetros, entonces la idea es que en base a lo que ustedes vayan presionando, ingresemos estos datos. Adicionalmente, hay datos, por ejemplo, de alguna enfermedad laboral, ausentismos. Pueden seleccionar uno o más de uno, de acuerdo a lo que ustedes vean reflejado en el propio formulario. Lo importante es que cuando terminen el formulario, diga formulario enviado para que vean que toda la data fue enviada. Si quieren, ya mientras la mayoría está terminando su formulario, comenzamos con la presentación. Si me ayudan, por favor, para comenzar con la presentación. Bueno, como bien dice la presentación, yo les voy a hablar un poco de los seguimientos a la salud de los trabajadores, un ejercicio práctico y experiencias exitosas. ¿Por qué un ejercicio práctico? Porque yo les voy a hablar de cómo se lleva a cabo todos los procesos de digitalizar los datos. Si ustedes se dan cuenta, hoy en día, a nivel de seguridad, vamos avanzando a pasos agigantados. O sea, en seguridad tenemos todo digitalizado, estamos avanzando en inteligencia artificial, cada día tenemos más información avanzada de la parte de seguridad, pero creo que en la parte de salud, hoy en día estamos muy atrás. Creo que hoy en día todo lo que es vigilancia epidemiológica, todo lo que es ausentismo, todo lo que es enfermedad laboral, reincorporación, lo llevamos en Excel. Y en unos Excel gigantes. Y con mucha data por todas partes, donde no hay una consolidación de datos. Muchas personas trabajan en esa misma Excel y lo comentan, uy, se me quedó pegada la Excel. Uy, actualicé los datos, ahora tú puedes empezar a actualizar los tuyos. Y eso nos enfrentamos día a día en todo lo que es la parte de salud. Y bueno, ¿qué es importante saber en los procesos de implementación? Generalmente nos enfrentamos a que gran parte de estas implementaciones tenemos varias aristas que tenemos que abordar. Uno son las expectativas. Generalmente cuando comenzamos procesos de implementación de sistemas de vigilancia, ausentismo, hay grandes expectativas. Hay grandes expectativas de poder digitalizar todos los datos que yo tengo hoy en día, data histórica, el día a día, que esto se me refleje en dashboard, donde yo pueda tener mis KPIs al día, donde yo pueda extraer toda mi información, idealmente reportes, PDFs, correos. O sea, las expectativas son bastante amplias. Pero dentro de esas expectativas muchas veces no consideramos que como empresa quizás no estamos preparadas para las altas expectativas que tenemos. Uno es el proceso de planificación. ¿Realmente la organización está planificada para generar esta gestión del cambio? Es una pregunta que siempre yo les hago cuando comenzamos todos estos procesos de cambio. ¿Cuáles son las definiciones del negocio? Es decir, estamos generando un proceso de digitalizar todos nuestros procesos de salud. ¿Cuáles son las directrices que tenemos a nivel de nuestra empresa? ¿Cuáles son los tiempos que tenemos? Muchas veces no es que yo debo cumplir un KPI a nivel de la empresa, entonces necesito que esta información yo la implemente lo más pronto posible y que tenga los datos y los KPIs en un mes.
Y la verdad que los procesos de gestión del cambio, claramente en un mes es muy difícil de realizar. Hay que evaluar si realmente la organización se encuentra preparada para poder realizar este cambio. Y que es importante definir nuestro para qué. ¿Por qué estamos realizando esta gestión del cambio? ¿Por qué estamos realizando este migrar de cierta forma, de tener todo en unas planillas enormes? Que la verdad es que yo les voy a decir algo. Yo veo las planillas de ausentismo, veo los máster que tienen, veo cómo llevan enfermedad laboral, veo la vigilancia epidemiológica y yo digo, ustedes realmente tienen un máster en Excel. Hacen unas cosas fabulosas en lo Excel y yo digo, de verdad es impresionante, de verdad que a mí me sorprende. Entonces, ¿qué es importante? Definir por qué estamos haciendo este cambio. Queremos certificarnos, queremos tener la data consolidada en un solo lugar, la empresa está preparada para hacer esta gestión. O sea, es importante definir el para qué. Luego de eso entra la parte táctica, es decir, cómo vamos a planificar como organizaciones hacer este cambio. ¿Por qué digo cómo vamos a planificar? Porque muchas veces para generar esta planificación necesitamos ambas partes, necesitamos un equipo de trabajo que esté constantemente en este proceso de reestructuración, en este proceso de planificación, en este proceso de levantamiento, de entregar la consolidación de datos para que nosotros podamos tomar toda esta analítica y poder implementar. Y obviamente la parte operativa, que es realizar las actividades específicas, quiénes van a ser las personas claves para hacer todo este proceso de implementación y este cambio obviamente en la gestión de la organización. ¿Y qué es importante? ¿Dónde es importante entender dónde nos situamos nosotros en nuestro nivel de madurez como empresa? ¿Ya? Yo lo digo que es una pregunta que a la hora de gestionar un cambio tenemos que realizarla. ¿Por qué? Porque lo primero que debemos hacer es ordenar la casa y estabilizar la operación. Yo siempre digo, dentro de la organización hay una persona, un médico laboral que quizás lleva todos los procesos de ausentismo, está el personal de SST que lleva las gestiones, pero tenemos que, cada persona tiene una carpeta en su computador que resguarda toda la información, que está almacenando el continuo, que lo va actualizando, que muchas veces no trabajamos esta información en línea, que tenemos que ir actualizando, que muchas veces nos damos cuenta que ambas personas tenemos el mismo Excel, pero yo tengo una información y tú tienes otra. Y eso obviamente hace que la consolidación de los datos muchas veces tenga un rango de error. Y estamos hablando de una información, pero muy importante, estamos hablando de información del día a día de la persona, y no podemos tener o incurrir en estos errores de data. Entonces, es importante que tener en el fondo toda esta información consolidada. Además, no sabemos si la información que realmente tenemos es lo que requerimos para una fiscalización o una auditoría. Muchas personas no tienen este nivel de madurez. No sabemos si tenemos realmente la información que necesitamos para una fiscalización. Muchas veces trabajamos continuamente en lo urgente. Vamos apagando incendios, vamos apagando incendios. Como dicen ustedes, yo soy chilena, se darán cuenta por mi acento, vamos a apagar el chicharrón. Para mí es una palabra muy graciosa, pero la escucho constantemente, vamos a apagar un chicharrón. Todo depende si muchas organizaciones pasa que dependen de una sola persona y que si esa persona no está, complejo. Se vuelve casi indispensable la persona porque esa persona tiene toda la información, genera todas las gestiones, entonces ahí el nivel de madurez que tenemos es muy poco. No tenemos directrices claras para la gestión interna, eso también dentro de las organizaciones se ve muchísimo. Luego de eso tenemos la segunda parte que es crecer en gestión, es decir, ya estamos un poco más avanzados, recopilamos, centralizamos la información, o sea, ya tenemos dónde, en el fondo, almacenar toda la data. La estructura de la información es homologable, ¿ya? Eso es súper importante porque cuando no estamos con un nivel de madurez, no tenemos información homologada y tenemos que trabajar homologar esa información. Hoy en día quizás tenemos opciones más avanzadas para poder homologar esa información. Lo mismo que hablaba Ale, quizás patrones de inteligencia artificial que nos permitan hacer eso,
pero si no lo tenemos, y también el costo, ¿qué implica? ¿Ya? Y muchas veces, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo manual, homologar información manual, y nos lleva a muchas HH de las personas para poder realizar este proceso. Podemos realizar análisis, aunque nos cuesta, pero podemos realizar análisis, como les digo yo, estos Excel que trabajamos, podemos hacer analítica igual, sacamos nuestros gráficos, sacamos nuestros KPI, tenemos un plan de mejora, cada área se autogestiona, o sea, ya hay un nivel de madurez un poco más avanzado. Y luego, la última parte, ya cuando pasamos por todas estas etapas, tenemos ya el proceso de innovación y desarrollo, hemos trabajado con un software, tenemos un sistema de gestión más robusto, podemos extraer información valiosa, deseamos extender mayor cantidad de herramientas porque ya con las que tenemos no somos suficientes, entonces ya nuestro nivel de madurez o robustez es mucho mejor. Vemos el tema de la inteligencia artificial como una herramienta que nos podría ayudar a mejorar aún más nuestros sistemas. Y bueno, ¿qué es importante? Elementos a considerar en este proceso de implementación es ingreso y revisión de información. Primero, como les dije, hay que homologar la información. Si queremos migrar a un sistema de gestión, muchas veces este sistema de gestión quizás no es concordante o tenemos que homologar lo que tenemos en el sistema de gestión con lo que vamos a migrar, entonces tenemos que trabajar en todo esto. Debemos revisar y poder explicar fórmulas para poder levantar analíticas. Generalmente toda esta data la requerimos en el fondo, generar KPI, analítica, tenemos que tener claro cuáles son nuestras fórmulas para poder definir cuáles van a ser los procesos de mayor importancia para la gestión, es decir, que tengan información, esos van a ser los procesos más relevantes. Y migrar datos de sistemas, centralizar archivos en computadoras personales a un repositorio central. O sea, es decir, ya la data no puede estar en el computador de una persona, ya la data tiene que migrar a una parte donde esté centralizada, donde cualquier persona de la organización, obviamente que se le permita, pueda tener acceso a esa data. Eso se vuelve muy relevante. Y obviamente resguardar a la organización respecto a los accesos, a la entrega de información. Obviamente la ciberseguridad siempre va a ser fundamental para la organización. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, estos Excel maravillosos, perdón, me va a devolver. Yo le digo, con esos Excel trabajo inicialmente, mucha data, mucha información, muchos campos. ¿Ya? Y con toda esta data, obviamente, se hace el levantamiento de la información para poder migrarlo a la plataforma. Entonces, se trabaja en data donde se tiene que consolidar datos, donde hay mucha información y mucha información que para su gestión interna a veces no sirve. Entonces, tenemos el concepto de lo que tenemos hoy en día, lo queremos también en la migración a la plataforma nueva que vamos a tener. Pero muchas veces tenemos que entender, si nos estamos migrando a un sistema de gestión que nos va a permitir digitalizar todos nuestros procesos, lo que tenemos hoy en día es mucho mejor de lo que teníamos antes. Entonces también esa gestión del cambio, de entender los procesos, de entender que lo que se viene es mucho mejor, también es complejo dentro de la organización. Elementos a considerar, medir y gestionar. Siempre tenemos que asegurar las reglas de cálculo, los porcentajes de cumplimiento. Cuando hacemos levantamiento, que los vamos a ver ahora en una plataforma de prueba, generalmente levantamos procesos. Estos procesos muchas veces yo quiero alertas, quiero QuickSight, quiero envío de correos. Tenemos que definir todos esos procesos a nivel de la gestión de las implementaciones. Es decir, mira, yo, Rocío, voy a levantar un formulario de enfermedad laboral, un formulario de ausentismo, y yo quiero que cuando el ausentismo pase los 180 días, me envíe el caso carta y el envío de correo y me notifique tal y tal. Todo eso hacemos en proceso de levantamiento, entendemos cuál es la necesidad, obviamente que hay normativas legales que se deben cumplir. En base a eso también, si no tiene la gestión del cambio, vamos a un proceso de orientación de lo que requiere para implementar. Y obviamente siempre tenemos este proceso de aprendizaje, de analizar, de tener, yo siempre les digo, tener pocos focos abiertos. ¿Por qué es importante tener pocos focos abiertos? Porque muchas veces queremos abarcar mucho y yo les digo, bueno, aprendamos a gatear, a caminar y después corremos y después volamos. Porque muchas veces queremos volar antes de hacer todo, pero no estamos preparados en todo lo que estamos realizando.
Y obviamente proyectos colaborativos, conformar y definir responsabilidades. ¿Qué es importante acá? ¿A qué me enfrento yo en un riesgo muy alto que tenemos hoy en día? Que generamos un proceso de levantamiento, de implementación, y no tenemos claro quiénes van a ser los líderes del proyecto. O sí lo tenemos claro al inicio, pero ¿qué pasa? Que ustedes saben, las organizaciones, muchas organizaciones son muy grandes, otras quizás no tanto, pero la gente va migrando. Aquel líder de implementación que quizás tuvo ese proyecto, le dijeron, no, mira, yo te necesito en el otro proyecto, y se va. Y partí con este líder del proyecto súper bien, armamos, levantamos, configuramos, hicimos su programa de vigilancia súper bien, pero pasó un par de meses y él se tuvo que ir. Ingresa otra persona y me dice, no, es que a mí esto no me sirve, yo vengo con otro foco. Y volvemos a reimplementar. Entonces son riesgos muy altos que se llevan los procesos de implementación, porque claro, yo partí con un proceso que tenía un tiempo estimado de entrega, donde iba a armar su sistema de vigilancia epidemiológica, pero me cambiaron los líderes. Entonces también es importante reforzar todos estos procesos, ya cuáles van a ser también los procesos de comunicación, de gestión del cambio con la organización, porque claro, tenemos quizás las personas, los jefes, los líderes que van a armar todo este proceso, pero es el usuario reportador el que lo va a llevar a cabo. Entonces, ¿cómo yo enfrento al usuario de estar anotando todo en Excel, sacando fórmulas en Excel, levantando KPI en Excel, a reportar quizás con el celular, mira, tengo esto, mira, tal ausentismo con el celular o con el computador, con una plataforma? Entonces, hay un proceso de gestión del cambio que tenemos que considerar con, obviamente, las personas que van a usar la plataforma. ¿Y qué es importante acá? La configuración versus personalización a la medida. Cuando ustedes compran una camioneta, generalmente, ¿qué elige la camioneta? El color, airbags, que tenga, no tenga. ¿Ya? Eso elegimos generalmente. Y muy diferente es cuando nosotros les levantamos o armamos una camioneta a su medida. Que, no sé, tenga una carpa, que tenga ciertos logos, colores. Eso hacemos nosotros hoy en día, levantamos sus sistemas. Levantamos un sistema de vigilancia epidemiológica a su medida, de acuerdo a la normativa, obviamente que los vamos guiando ya en el día a día para tener el mejor sistema a nivel de vigilancia epidemiológica. Y bueno, ¿qué vamos a ver? Ya visualizamos el formulario QR. ¿Cuál es la idea del formulario QR? Las personas que se lo guiaron, llenaron la información. Vamos a revisar estas preguntas, las contestaron. Vamos a ver una analítica de la información del código QR en vivo, de acuerdo a la data que ustedes llenaron. Y les quiero mostrar, antes de cerrar con toda esa información, que podamos conversar los datos que llenamos, les voy a mostrar ahora en vivo y en directo cómo visualizan en el fondo el levantamiento de los procesos de vigilancia epidemiológica. Les voy a mostrar ciertos casos, ciertos flujos, ciertos procedimientos y obviamente para mí una de las cosas más relevantes es la analítica, porque en el fondo eso es lo que me permite hoy en día sacar la información, entregar los informes y ver toda la información consolidada en un solo lugar. Entonces les voy a mostrar a nivel de plataforma. Voy a esperar que me compartan pantalla para yo poder mostrarles desde la nube. Listo, voy a esperar que lo ajusten un poquito para que ustedes puedan visualizar. Bueno, como ustedes ven, una plataforma que se creó para demostrarles un poco los procesos de levantamiento que hacemos en la parte de salud. La plataforma, como ven, se llama vigilanciamedica.prepsys.com. Cuando yo me logueo, ingreso con mi cédula, una clave que me da acceso a la plataforma. ¿Y qué es importante cuando yo ingreso a la plataforma? Denme un segundo. Ahí está logueándose. Una de las cosas más importantes que nosotros nos enfrentamos en la parte de salud es la confidencialidad de la información, ¿cierto? Sabemos que la información de todo lo que es ausentismo, todo lo que es vigilancia, la data de las personas, solamente la podemos visualizar algunas personas. Y una de las cosas fundamentales de esto es que yo genero un perfilamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que yo perfilo desde
desde un módulo que se llama administración, yo genero ciertos perfiles que me van a permitir que los usuarios propiamente tal tengan un perfil que solamente va a poder visualizar la información de salud, por ejemplo, un perfil de vigilancia médica. Yo creo un perfil donde ese perfil solamente va a ver la parte de salud. Y cuando él ingrese, le van a abrir solamente los módulos relacionados a lo que él debe diligenciar. Entonces, esa es una de las primeras partes que nos genera la plataforma. Tenemos dos módulos que generalmente implementamos, como bien hablaba acá María Soledad, una de las cosas más importantes es la prevención. Entonces, tenemos una parte que está asociada a la vigilancia epidemiológica y otra parte que está a lo que no podemos evitar, que sí o sí, por mucho que trabajamos, siempre vamos a tener ciertos casos, por ejemplo, de ausentismo, de enfermedad laboral, de reincorporación, y tenemos que también llevar esa gestión en el día a día. Entonces vamos a ver dos partes, vamos a ver una parte de vigilancia epidemiológica y vamos a ver también el levantamiento de todo lo que es ausentismo, enfermedad laboral y reincorporación. Voy a dar un breve pincel, porque si me pongo a explicar el paso a paso de los flujos, claramente que nos vamos a demorar mucho. Pero, por ejemplo, en la parte de vigilancia epidemiológica, ¿qué es lo que podemos visualizar? Perdón. Tenemos una parte que me permite hacer la vigilancia por persona. ¿Y qué es lo que yo hago? Genero acá, busco, hacemos siempre un levantamiento de la estructura organizacional de la empresa, eso es súper importante. Busco a la persona, selecciono también su centro de trabajo y acá tengo todos los agentes a los cuales puede estar expuesto, de acuerdo a, obviamente, al rubro de la empresa. Yo selecciono los agentes a los cuales está expuesto, por ejemplo, ruido. Inmediatamente yo busco y me va a identificar todos los datos que yo necesito hacer de mi vigilancia epidemiológica. Y me dice, mira, alerta, hay personas para el centro de trabajo seleccionado que no se encuentran en vigilancia. Entonces yo inmediatamente voy a ir a ver y me va a decir que este usuario, y yo lo voy a agregar a la vigilancia médica. Entonces yo voy a poder, en el fondo con este usuario, poder hacer una vigilancia médica y ver todos los datos que yo debo evaluar. ¿Qué es lo importante? Que yo cuando hago la clasificación del ruido, tengo un proceso de seguimiento del ruido, de acuerdo obviamente al nivel de exposición. Esto me genera, hay ciertos campos que son campos calculados que me va a generar alertas para hacer el seguimiento de acuerdo al nivel de exposición que tenga yo en el proceso de vigilancia. Además de esto, qué importante que yo tengo una ficha de la persona, que yo hago un proceso de seguimiento dentro de la ficha de la persona y dentro de esta ficha yo puedo ir creando cualquier formulario que yo pueda generar de la persona. Tengo una información general, por ejemplo, yo que tengo acá partes de agentes vigilados, puedo tener ausentismo, puedo crear distintos formularios que yo quiero incorporar de esa persona y yo voy creando los formularios propiamente tal. Acá hicimos algunos formularios de prueba. Yo selecciono, por ejemplo, la exposición de la persona arsénico, me voy al formulario y directamente yo puedo ir haciendo un seguimiento de la exposición de esa persona arsénico, con la fecha del examen, el estado, el resultado, y yo voy guardando esta información y esto me va a permitir un seguimiento de la persona constantemente. Y al mismo tiempo, yo puedo ir generando exámenes, por ejemplo, de los preocupacionales, los ocupacionales, y hay una parte que me permite un estado de evaluación de la persona, que es un ingreso de ficha, en donde yo voy visualizando la información de la persona. Ya, obviamente acá puedo ver el estado del IMC actual, pero acá yo debo responder una ficha de un control de la persona con muchos datos de exposición, de actividad física, antecedentes mórbidos, ya una anamnesis también alimentaria, indicadores. O sea, yo en base a esto voy llenando información propiamente de la persona. Y así es como la plataforma te permite ir creando, voy a cerrar esto, te permite ir creando datos. Se quedó aquí. Te permite ir creando datos y obviamente guardando la información de la persona propiamente tal y hacer un seguimiento y todo resguardado en un solo lugar. Después lo vamos a ver en la analítica propiamente tal. Y por otra parte, tenemos todo lo que es los procesos de ausentismo, de enfermedad laboral y de reincorporación. Estos formularios de ausentismo, de enfermedad y reincorporación
se configuran de acuerdo obviamente a las necesidades, pero están muy ajustadas a la normativa. Claramente puede ser la normativa colombiana, la normativa chilena, de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Y obviamente, como no voy a hacer los formularios, solamente vamos a visualizar un poco cómo se hacen los registros. Por ejemplo, a nivel de ausentismo, yo genero o ingreso los datos de la persona, genero la fecha de ingreso, lo asocio a una estructura organizacional, añado los detalles del ausentismo, o sea, yo digo cuál es el tipo de incapacidad, veo si es una prorrogación o no, veo el estado, el tipo, si es un crónico, el costo. ¿Y qué es importante acá? El tema del código del CIE-10. Yo sé que hoy en día llevamos el código del CIE-10 y son tantos códigos y tantos diagnósticos y tantas enfermedades, y hoy en día nosotros desarrollamos le llamamos nosotros a nivel informático, mire que yo soy médica pero he aprendido todas las cosas informáticas, un data source que me permite en el fondo entrelazar el código. Yo selecciono el código, inmediatamente me va a salir el diagnóstico y obviamente el sistema asociado a ese diagnóstico. Entonces ahí me permite una mayor facilidad, o puedo seleccionar el sistema afectado, la enfermedad, y automáticamente me sale el CIE-10. Entonces así es como nosotros vamos llevando cada uno de los formularios, y se los voy a mostrar un poquito ya como completos para no mostrarle el formulario propiamente tal, cómo se ve. ¿Y qué es lo importante? Que, por ejemplo, los formularios me generan, de acuerdo a los días de ausentismo, acá como un formulario completo solamente fue una prueba, de acuerdo a los días de ausentismo, me genera casos cartas, me genera enviado de correos, me genera PDFs, y todo eso, obviamente, enviado a las personas que requieren para generar este informe de ausentismo. Y luego de eso también tenemos formularios asociados, por ejemplo, a las enfermedades laborales. Y estos formularios asociados a las enfermedades laborales también me generan PDF, envío de correos. ¿Y qué es lo que tiene? Un flujo que está asociado al ingreso de la enfermedad laboral, los datos del trabajador, los datos de la afiliación, los datos de la enfermedad que causó la incapacidad, antecedentes ocupacionales, datos del puesto del trabajo, se añade información adicional, por ejemplo, medidas de higiene industrial, añadir descripción de tareas, puedo siempre sumar evidencias dentro del formulario. Todo esto es estructurado en el fondo de acuerdo a la necesidad como ustedes quieran llevar la enfermedad laboral. Después tenemos un análisis de causa, después tenemos causas relativas de la gestión de prevención y luego conclusiones, ¿ya? Esto siempre va a ir generando un flash report de acuerdo a las necesidades, con envío de correos, y los campos obviamente son adaptables de acuerdo a las necesidades que yo voy teniendo de los flujos, de los levantamientos que voy realizando. Y por último, un proceso que es muy necesario, que hoy en día me imagino que también se lleva muy en planilla de Excel, son los procesos de reincorporación, que claramente tienen distintas etapas, que tenemos el REAL, que es la información general, el origen del diagnóstico, la temporalidad de la adaptación laboral. Luego tenemos un proceso que es obviamente un consentimiento informado, que tiene su firma, que tiene evidencia propiamente tal, una revisión de la evaluación, ¿ya? Una revisión de la evaluación con ciertas preguntas que deben ser llenadas, un informe de caso, un análisis de compatibilidad, todo lo que tiene que ver con el plan de adaptación, o sea, se levanta un plan de adaptación propiamente tal, puedo generar anexos fotográficos ya de todo este proceso, anexos fotográficos, y yo hago una socialización del plan y obviamente la descripción del reintegro laboral. Como les comenté, o sea, es un flujo largo, un flujo que se trabaja, que es extenso de acuerdo a la normativa legal, de acuerdo a las gestiones que yo debo llevar con la empresa. Pero ¿qué es lo más importante? Hoy en día puedo consolidar toda la data, puedo generar analítica histórica en un solo lugar de todos los flujos que debo llevar de la vigilancia epidemiológica hasta los procesos de ausentismo, hasta los procesos de la enfermedad y de la reincorporación. Y eso obviamente consolidarlo en la analítica propiamente tal. ¿Y cómo vemos la analítica? Vamos a la parte de los datos. ¿Cómo vemos la analítica? Les voy a mostrar distintas analíticas. Por ejemplo, voy a partir con una analítica que se llama el Apto para la Vida, que en el fondo me da datos de los exámenes preocupacionales, ya de acuerdo a las fichas que yo voy llenando de la información de las personas. Veo, por ejemplo, la cantidad, siempre la analítica me va a traer el total o el global de la información.
Yo después puedo hacer filtros, puedo filtrar por persona, puedo filtrar quizás por algún cargo en particular, puedo quizás filtrar por un recurso, por ejemplo, quiero ver solamente la data del mes actual. De acuerdo a mi necesidad, yo voy buscando la información y obviamente voy exportando esa información o generando un informe propiamente tal. Entonces, por ejemplo, acá veo del examen preocupacional el total de registro, el total de personas, veo cuáles están vigentes o no, porque obviamente puedo tener personas que por X motivo salieron de la organización. ¿Qué más yo voy a ver? Por ejemplo, acá, los datos de los exámenes, del estado ocupacional, puedo ver cuántas personas están aptas, cuántas no están aptas, del test visual, ya cuál es el test visual, le salió normal, de la audiometría, cuántas de las audiometrías que se realizaron están normales o cuáles están alteradas, que es lo que me interesa a mí, saber quién está alterada para generar este proceso en el fondo, plan de acción con las personas, los datos de glicemia, electrocardiogramas, de creatinina, perfil lipídico, y así es como toda la data de los exámenes ocupacionales, preocupacionales de las personas, yo puedo ver acá y obviamente tomar medidas. ¿Medidas de qué? De mis datos alterados, claramente. Entonces yo acá, ¿y qué es lo que me permite la analítica? Ir viendo toda esta información, ¿ya? Y obviamente me da datos, por ejemplo, tengo personas con 140 personas con un sobrepeso, ya un estado de alerta, pero tengo 45 con obesidad grado 1. Sabemos que al tener una obesidad grado 1, nuestro riesgo cardiovascular es muy alto. Entonces, si la persona además está expuesta a otros factores de riesgo, claramente tengo una alta probabilidad de que esa persona presente una enfermedad laboral o un ausentismo, dado estos datos que está presentando. Entonces, esta analítica me permite tomar decisiones respecto a las personas, y lo tengo todo consolidado en un solo dato. Tengo acá niveles de exposición, de plomo, arsénico, saber qué personas están expuestas dentro de los rangos normales. Y obviamente siempre voy a tener un detalle por persona, ya obviamente son datos del formulario, del estado de la persona, las fechas de ingreso, la vigencia del examen, ya los cargos, y obviamente acá veo información relevante. Mira, esta persona, ¿quién está normal? Tienen presiones elevadas, tienen hipertensión nivel 1. Ya acá veo un dato consolidado y toda esta información yo claramente la puedo exportar a Excel y obviamente puedo obtener la data si es que lo quisiera en el Excel propiamente tal. ¿Ya? Y así es como voy viendo esa información y les voy a mostrar además datos de ausentismo. Ya acá tenemos un poco de datos de apto para la vida y les voy a mostrar ausentismo, algo rapidito, ya que... ¿Y qué es lo que puedo ver de ausentismo? Tengo distintas analíticas de ausentismo, pero en el fondo eso se va levantando de acuerdo a lo que yo quiero visualizar. Por ejemplo, ¿qué puedo mirar? Tengo 290 total de diagnósticos, días de calendarios totales, cuántos de esos días son hábiles. Tengo cantidad de ausentismos igual a mayor 15 días, 61. Puedo ver cuántos diagnósticos únicos de CIE 10 tengo, 290. ¿Cuáles son las categorías afectadas? Ya acá tengo un ranking en diagnósticos, ya de los cuales, por ejemplo, puedo decir que de la fiebre tifoidea tengo 4. Esto es solamente ejemplo para que ustedes sepan. Pero, ¿qué otra data importante o relevante puedo tener de ausentismo? Por ejemplo, ¿cuál es el día de la semana cuando parte el ausentismo? O sea, ¿cuándo hay más ausentismo? Lunes, martes. Será raro, ¿no? Quizás se ausentaron más día lunes o martes. ¿Cuántas cantidades de diagnósticos únicos? Y así es como yo puedo visualizar, por ejemplo, casos sobre 85 días de ausentismo, mayor a 100 días de ausentismo, y como siempre les dije, siempre voy a tener al final diagnósticos por EPS, por fondos de pensión y un consolidado de la información de todos los ausentismos como tabla Excel que me va a permitir exportar toda esta información en tablas si es que yo quisiera hacer una gestión mayor respecto al ausentismo. Por último, para que nos vamos ya al código QR y a la consolidación de toda la información, un poco también de vigilancia médica, ¿ya? En donde yo puedo hacer vigilancia por algún riesgo en particular, por cadmio, arsénico, plomo, ruido, ¿ya? Entonces yo puedo ir viendo la analítica solamente de este factor de exposición por mes, por cantidad de expuestos, por cargo, ya
por ejemplo, por examen del ruido, por entregar el examen. O sea, yo puedo tener toda la data acá consolidada y también al mismo tiempo, por ejemplo, tener data del examen ocupacional, de la cantidad de personas, por las fechas de realización del examen, por el cargo, por una tabla de detalle de valores médicos. O sea, puedo ver la información por presión, por pulso, por peso. Y ahí acá tengo una tabla de cuál de estos puede estar, por ejemplo, alterado, ¿ya? Por ejemplo, tengo una persona con una espirometría alterada, puedo ver cuántos son aptos. Si yo quiero, puedo filtrar por solamente los aptos y me va a cambiar la analítica 100%, solamente buscar las personas que están aptas. O digo yo, no, mira, en verdad quiero ver solo los contraindicados. Inmediatamente la analítica me va a cambiar solamente para ver la información de las personas que están contraindicadas. Y así es como trabajamos la analítica, la data, la consolidación de estos datos, que nos va a permitir también mejorar nuestra gestión, que nos va a permitir traer la información consolidada en un solo lugar, que nos va a permitir tener herramientas para prevenir, obviamente, cualquier riesgo inherente que se presente en nuestros trabajadores y analizar de mejor forma la información. ¿Listo? Sí. Dale, entonces ahora nos vamos a ir a ver. Esto lo voy a actualizar. Ahora. Listo, sí, la idea es que estemos los cuatro acá. Bueno, la idea es compartir la data ya actualizada de lo que vimos acá, de los registros que ustedes realizaron. Les voy a compartir. Cuando quieran. Hola, hola. Dame un segundo. Bueno, en el ejercicio que sigue entonces es el análisis puntual de los datos que se recopilaron a partir del QR. Vamos a estar las 4 personas responsables del Open Space, la doctora Soledad, el ingeniero Alex, la doctora Rocío. Vamos a chequear en qué momento vamos a optimizar esos datos y tenerlos de alguna manera predictivos y proactivos para la toma de decisiones. Y escuché que tienen preguntas, venga que va a ser el momento para hacerlas. Bueno, Rocío. Listo. Vamos a analizar un poco la información. Como bien ven, tenemos un total de 63 registros, ¿ya? De los cuales 22 personas son femeninas, 35 son masculinas, 4 no binarios. Tenemos un rango de edad de mayoritariamente 31 a 35 años, de los cuales un 52% no tiene hijos y un 48% sí tiene hijos. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver un poco la analítica que nos reflejó respecto a, por ejemplo, el peso y la talla para generar un estado de IMC. Vemos que un 33% de la población que estamos acá tenemos un índice de masa corporal normal. Tenemos un 32% que está con un estado de sobrepeso, un 8% que tiene un bajo peso y un 27% que está con un estado de obesidad. Vemos que la mayor cantidad de la población, si ustedes ven acá, lo más alto, 1,75, que grandes. La mayor cantidad de peso acá es 80 kilos. Tenemos un estado de 32 personas solteras, 24 casadas. ¿Qué más podemos visualizar? El estrato socioeconómico predominante es el 3 y el 4. Nivel educativo tenemos que la mayoría tiene una especialización, le sigue pregrado y por último solamente tenemos 2 doctores. Años en la empresa, más de 6 años, bastante, 19 registros. De 5 a 6 años, 17 registros. Entonces tenemos que la mayor cantidad de las personas que están acá llevan mucho tiempo en las empresas. La mayoría tiene tipo de contrato indefinido, aunque hay una igualdad entre la prestación de servicio y término fijo. ¿Y qué más vamos a visualizar? Acá tenemos datos ya más de salud. La mayoría de las personas contestaron que no sufren de ninguna enfermedad,
pero hay una mayor predominancia de enfermedades visuales y de enfermedades osteomusculares. Tenemos enfermedades de origen laboral, la mayoría no presenta enfermedades catalogadas de origen laboral, pero sí sigue predominando las enfermedades visuales y osteomusculares. Dentro de la población tenemos que no fuman el 79%, ¿ya? De 1 a 4 cigarrillos un 11%, de 5 a 10 un 5%, más de 10 un 5%, ¿ya? Tenemos que otra data que no estamos, motivo de incapacidad del último año, la mayoría no ha tenido incapacidad del último año, pero sí tenemos un porcentaje de un total de 9 de enfermedades de la voz. Motivo de la incapacidad del último año, la mayoría no ha tenido incapacidad, pero también tenemos enfermedades visuales ahí de 31 a 60 días de incapacidad. Sigue siendo relevante que la mayoría no ha tenido incapacidades el último año, pero sí tenemos que se presentan nuevamente enfermedades visuales y auditivas en segundo puesto. Y por último, algún miembro de la familia sufre de enfermedades, predominan las enfermedades metabólicas y cardiovasculares, y después lo sigue que no sufre ninguna enfermedad. Señale otros factores de riesgo en el trabajo, predomina los psicosociales y los biomecánicos relacionados con la ergonomía. Son los dos factores que más se presentan como factores de riesgo en el trabajo. Y los que si es que han tenido motivos de reubicación, la mayoría no ha tenido, pero sigue predominando lo de visual y osteomuscular. Acá tenemos un poco la data de las personas que están acá presentes. Si se dan cuenta, podemos extraer información valiosa de ustedes, de la información que nos entregaron respecto a los mayores riesgos que se han presentado, las incapacidades que se han presentado, ¿ya? Y obviamente quizá otros factores de riesgos respecto al IMC, respecto a algún miembro o ¿cómo se llama?, que ha presentado enfermedad de la familia, y también factores de riesgo dentro de la empresa. Listo, no sé si hay dudas, consultas. Tenemos preguntas en el panel. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Renzo Rospigliosi y vengo desde Lima, Perú. En realidad me ha parecido muy interesante el programa. Incluso en la empresa en la cual trabajo estamos diseñando algo similar desde hace 6 meses y en el camino tenemos muchas dificultades de cómo administrar la documentación, de no tener desvíos y errores con la administración de la documentación, de cómo trasladar la información desde los documentos en PDF que recibimos de las clínicas hacia la parte digital que se está haciendo de manera en Excel y luego trasladarlo a este software que estamos desarrollando. Y en realidad es una cadena de errores, una carrera de aprendizajes que todavía no hemos podido cerrar y estoy seguro que no lo vamos a cerrar ni este año ni a mediados del próximo año. Me parece una alternativa importante el servicio o el programa que ustedes tienen. Definitivamente me voy a contactar con ustedes para ver cómo podemos hacer, pero mi consulta principal es, en la práctica, en la encuesta que se ha realizado el día de hoy, es gracias a que todas las personas involucradas en la reunión han participado de manera activa y han llenado la información. En la vida diaria o en lo cotidiano, esa información nosotros las obtenemos acerca de los exámenes médicos. Para las empresas que no han tenido implementado esto, hay una gran cantidad, una carga de trabajo, una sobrecarga de documentación. ¿Cómo es el proceso de trasladar toda esta información que se encuentra físicamente y en el mejor de los casos en un Excel a un programa como este? Ingeniero Alex, Sí. esa es tuya. Parece que sí. La información, hay que mirar qué tipo de información uno desea trasladar. La información, como comentaba, la información que tienen se compone de datos estructurados y datos no estructurados. Si es que es una imagen, no estructurado. Ahora bien, parte del documento que tienen es texto. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Normalmente los archivos que son PDF normalmente o algún tipo de archivo imagen se puede leer
el texto, se puede hacer una extracción del texto para poder lograr tener esa información y después desarrollar de tal forma que uno pueda saber qué es lo que se está... O sea, hay que clasificar el documento. Eso lo hace inteligencia artificial como tal. O sea, son algoritmos que pueden clasificar los documentos para entender cuál tipo de documento es, extraer imágenes, extraer texto, y de esa forma uno no... En este tipo de sistemas no se junta... normalmente los datos que se ingresan con formularios es una cosa, el ingreso de información, y la analítica de los datos es otra cosa. Entonces, lo que se recomienda es no integrar toda la información de los archivos a una base de datos, a un sistema, sino que dejarlo solo para el análisis. O sea, uno lo deja para poder analizar esa información. Entonces, la recomendación es, primero, trabajar con la clasificación de la documentación. Eso es la primera parte. ¿Cómo automatizo la clasificación de cuál es el tipo de documento que deseo digitalizar? Segundo, ¿cuál es la información valiosa que deseo extraer? Vale decir, si quiero saber fechas, nombres, todo el texto. Y tercero, ¿cuál de esa información, cuál de esos documentos que tienen imágenes, si es que esas imágenes son valiosas o no para el uso de los datos? O sea, eso es lo que yo diría. Sí, por supuesto. Algo similar a lo que usted comenta, este programa que hemos desarrollado, digamos, traslada la información escrita hacia este programa. Cuando hemos hecho el ejercicio, hemos tenido dos problemas. No, el primer problema es que obviamente los documentos o el formato del documento tiene que ser estandarizado para que de alguna otra manera pueda jalar la información mucho más fácil. Eso es lo que me refiero a mí en la parte técnica, ¿no? En la práctica nosotros trabajamos con 36 minas. Entonces cada centro minero tiene un estándar distinto o un formato distinto o exámenes distintos, lo que de alguna otra manera dificulta que tengamos un solo formato y que el traslado de la información sea mucho más fácil. Ese es el primer desvío que nosotros hemos identificado y lo que nos está dificultando el proceso. Y lo otro es que nos indicaron de que de esta información que se traslada de manera automática solamente se podía llegar a un cierto porcentaje, ¿no? Debido a los gráficos, como menciona usted, o algunas características particulares del documento. El porcentaje que nos dieron era un 70% aproximadamente. Entonces quisiera saber si este programa, este sistema, es mucho más eficiente en el sentido de que puede trasladar toda la información que el usuario requiere. O también, digamos, esa dificultad es similar en todos los sistemas. Yo diría que es similar en todos los sistemas. Justamente el entrenar, aquí uno puede trabajar de distintas maneras para llegar a un nivel de extracción de información mayor, pero depende mucho del tipo de información que es, qué tipo de modelo también ustedes utilicen para contrarrestar esa información que tienen. Porque al final, si uno habla de una inspección de químicos, una inspección de algún tipo, vamos a siempre tener los mismos tipos de textos, el mismo tipo de información. Entonces se puede llegar a un nivel más alto de extracción, pero también hay que ver la legibilidad, todo eso, cuando todos esos problemas que existen no son, o sea, estos temas son complejos y si es que le han comentado, desconozco el caso en particular, pero si han comentado que un 70% de digitalización de la información a través de estos sistemas automatizados, es muy probable que hayan hecho algún estudio de eso. Pero sí existen nuevas herramientas, existen cosas que se pueden mejorar esa parte. Gracias. ¿Qué tal si vamos a las imágenes? Carlos, porfa, me da retorno. Fantástico. Hagamos un análisis rápido, inmediato de preguntas de qué haríamos desde la medicina preventiva, los subprogramas de medicina preventiva enfocados a, por supuesto, tener la mayor cobertura posible e impactar en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Quiero que detallen esta gráfica. Índice de masa corporal,
32% tienen sobrepeso, obesidad 27%, y estamos alrededor solo de un 33%. Si cliqueas toda la data se va a cambiar solamente por lo que estás cliqueando. Ahora quiero que chequen perfecto. Ahora quiero que chequen consumo de tabaco. Ya voy. Fantástico, aquí está. Porcentaje de personas que no fuman, 79%. Estamos alrededor de un 21% que sí fuma. ¿Hacemos programas para control de nutrición o hacemos programa para tabaquismo, Sole? Hay más porcentaje de personas con alteración del peso, entre todos suman casi el 60%. Cubro más personas. Tengo mayor incidencia de alteración del peso corporal porque tengo unos de bajo peso, tengo sobrepeso y tengo obesidad. Tengo muy poquito de peso normal. Eso es lo normal en la población colombiana y en la población mundial, que el 60% tenga alteración del peso, pero voy a impactar más, aunque tengo muy poquitos que fuman mucho, pero voy a impactar más cuando impacto el tema de hábitos saludables por el tema de riesgo cardiovascular por el peso. Tengo más gente para impactar. Es valioso el análisis y se hizo a propósito precisamente por ese tema. En la cobertura específica de cantidad de trabajadores con un trastorno motivo de seguimiento en una vigilancia médica versus impacto en otras enfermedades que sean por adición de riesgos o que sean factores que aumenten la incidencia de nuevas patologías como el riesgo cardiovascular. ¿Qué tal si chequeamos un poquito lo que tiene que ver con ausentismo? ¿Vale la pena? Adelante, Doc. El cigarrillo, pues también hace parte del riesgo cardiovascular, pero también dependería cómo es los riesgos a los que yo estoy expuesto, ¿cierto? Claro. Pero si yo tengo una población que está expuesta a material particulado, a sílice, pues yo me enfocaría más al cigarrillo, ¿cierto? O sea, porque complementa riesgo ocupacional. El factor de riesgo que yo estoy evaluando, ¿cierto? Entonces, Carlos, ¿me da retorno, por favor? Pensé que lo estábamos viendo. Ahí está la respuesta del doctor Carlos, por supuesto, en la forma como los factores de riesgo de la población que fueron tenidos en cuenta. Mire que justo el tema relacionado con patologías por polvos, humos, gases o vapores está en estos momentos siendo la séptima causa como factor de riesgo preponderante. La principal está siendo enfocada en factores de riesgo psicosocial. ¿Qué esperaríamos de la incidencia de nuevas enfermedades o de los diagnósticos motivos de calificación? ¿Vemos qué diagnósticos tiene la población? Vamos a chequearlo. Enfermedades por las cuales sufre la muestra. Factor de riesgo psicosocial, trending topic, el primero de la lista. Patologías en estos momentos diagnosticadas relacionadas con esfera mental o psiquiátricas, miren la población que es, del 69%. Es decir, insistimos, haciendo ya como un pequeño cierre y dándole la palabra a cada uno de los ponentes para dejar puntualmente esas recomendaciones técnicas, es la vigilancia epidemiológica tiene un montón de variables a tener en cuenta para poder seleccionar por priorización cuáles son esos programas en los que yo voy a enrutar a toda mi población laboral activa y poder ser objetos de seguimiento en evaluaciones periódicas, en evaluaciones y exámenes complementarios que se tienen que tener en cuenta. Preguntas adicionales. Perfecto, me encantaría, Sole. Me parece importante que nos quede como conclusión que yo debo estar muy consciente de los riesgos que tengo en la organización. ¿Cuáles riesgos que tengo pueden causar enfermedad? Me enfoco en los riesgos que pueden causar enfermedad. Me encantaría, muy rico que pudiésemos hacer también, por ejemplo, programa de vigilancia cardiovascular, que es para riesgos no ocupacionales, pero teniendo siempre de vista, arranco con los que están en mis manos, los que yo soy el que expongo al trabajador esos riesgos, por eso arranco.
y los otros ojalá tengan los recursos humanos, técnicos y económicos para poderlos intervenir. Pero los primeros, los ocupacionales y los que me arrojen mayor priorización, más número de expuestos, consecuencias más graves y ojalá alcancemos a hacer como quisiéramos. Cardiovascular sería muy bueno porque impacta a mucha gente, pero como decía Carlos, si yo tengo uno respiratorio y tengo sílice, el tabaquismo pega directamente el sílice porque incrementa el riesgo de neumoconiosis, entonces lo tengo que impactar, así sea un tema común, pero es porque me va a impactar también la posibilidad de presencia de enfermedad ocupacional. Ocupacional. Sole, muchas gracias. Mi querida doctora Rocío, unas conclusiones puntuales sobre este escenario. Bueno, yo me quedo con el proceso de práctica, porque claramente muchas veces hablamos de la teoría, en cómo llevamos nuestros sistemas de gestión, en cómo llevamos todos los procesos de vigilancia, cómo llevamos el ausentismo, pero es importante pensar y llegar a plasmar todo esto en un sistema que te permite gestionar los datos en un solo lugar, porque así vas a tener una información que te va a permitir actuar de la mejor forma. Me quedo con eso. Fantástico. Ingeniero Alex, con el tema de IA y lo demás, recomendaciones, conclusiones, aprendizajes. Bueno, como ustedes conocieron, hay muchas cosas por aprender. Creo que hay que dar el primer paso. Hay que empezar a probar. Si es que no avanzamos en probar al menos algunas cositas de eso, vamos a quedarnos quizás pensando en qué es lo que nos están preguntando en algún momento cuando esto ya sea realidad. Así que me quedo con eso. Y la gestión del riesgo va a ser mucho más integral a futuro, eso es lo que creo. Entonces, esta es gran parte de lo que se va a estar realizando y analizando. Y como sabemos, los indicadores de salud son un factor importante en los indicadores de sostenibilidad a nivel global. Por tanto, es muy importante que esto se empiece a trabajar desde ya. Bueno, creo que en este punto podemos hacer cierre. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y esperamos que les haya gustado el ejercicio de Open Space. Agradecimientos especiales a todos nuestros conferencistas en esta jornada de la tarde a propósito de la Semana 29 de la Salud Ocupacional. Somos Prevención, Bienestar y Vida. Agradecimientos a los doctores Rocío Ponce, al doctor Manuel Fernando Pérez, a la doctora Soledad Cristina Gómez y al ingeniero que nos acompañó en esta jornada, Alex Cabrera. Gracias por la intervención y por su presentación. Y también a las personas que nos acompañan y nos acompañaron durante toda la tarde, durante la transmisión vía streaming. Muchas gracias por haber permanecido en contacto y conectados con nosotros. Además, agradecerles la participación, la evaluación y toda la asistencia que ustedes han hecho a los recorridos en la muestra comercial. También para invitarlos para que nos acompañen a partir de mañana muy puntualmente a las 8 de la mañana para disfrutar de una nueva agenda de esta semana 29 de la salud ocupacional. Les recordamos la importancia de llegar puntualmente, utilizar el transporte público o compartir el transporte con el fin de colaborar con el cuidado del medio ambiente y favorecer el cambio climático. Les informamos que el servicio de transporte, en convenio con la universidad, prestará sus servicios de acopio en el edificio de parqueaderos. Asimismo, estar pendientes de los mensajes de texto y correos electrónicos a través de los cuales la organización del evento les hará llegar información importante de cualquier situación que pueda presentarse. También los invitamos a que sigan la programación académica a través de nuestro sitio web www.corporacionsoa.co/programación académica y a través de los códigos QR que encuentran en la señalización del evento. Pueden hacer clic en el día, está organizada por horario y salones. No antes también invitarles para que realicen todas las publicaciones de fotos, videos a través de nuestras redes sociales y utilicen el numeral 29SSO para que sigamos conectados también por ese canal. A su correo electrónico les llegará la encuesta para la evaluación del primer día del Congreso. Les agradecemos su diligenciamiento, pues esto nos ayudará a mejorar.
Mañana tendremos la clausura del evento en el Fórum a partir de las 6:30 de la noche, con cupo limitado. Para la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental es muy grato contar con su confianza y presencia física o virtual en la Semana de la Salud Ocupacional. Muchas gracias por acompañarnos. Feliz noche.